Hoy voy a comenzar con una pregunta que va a correr a todos los escuchantes de este espacio que sean jóvenes. De paso, buen día y que tengas una hermosa semana esta que está comenzando ahora. La pregunta es, ¿qué quiere decir un boleto capicúa? Bueno, hay que ser suficientemente viejo para la época cuando en el colectivo te daban un ticket, un boleto chiquito, cortado, que tenía 5 números y a veces esos 5 números eran posibles de leer de atrás para adelante o delante para atrás, eran capicúa. ¿Sabes de dónde aparece la palabra capicúa? ¿Qué quiere decir? Bueno, en catalán quiere decir cabeza y cola, cap y cúa. Y eso, entonces cuando uno encontraba un boleto capicúa, decía, uy, qué suerte, encontré un boleto Capicúa, como una cosa extraordinaria y para muchas personas como una señal de las fuerzas del cielo. Y dele con la magia, de que algo iba a pasar bien. Nosotros cada vez que pasa algo raro, entonces decimos, esto es buena suerte o mala suerte, que lo asignamos así arbitrariamente. Pero tenemos siempre esas ideas mágicas de que hay cosas que nos indican, por ejemplo, se te cruza un gato negro, ¡uh! Cruz diablo, y tenés que hacer alguna acción para contrarrestar esa mala suerte que vas a tener. Ay, cuántas veces habrá que insistir en que hay que dejar de lado todas las ideas supersticiosas y mágicas. ¿No es mejor confiar en Dios? Mirá la pregunta que te hago, la profundidad teológica que tiene. ¿No es mejor confiar en Dios de quien somos amigos que confiar en una cinta colorada? Decime la verdad. O hacer gestos físicos, hacer cosas como guardar el boleto Capicúa en la billetera. Yo me acuerdo que por años estaba pasando cada vez que cambiaba de portadocumento, de billetera, tenía un boleto guardado ahí. Entonces, cada vez lo dejaba por las dudas, pero no por para que me traiga suerte, sino porque como era raro, hasta que un día digo, ¿para qué tengo yo esto acá? Lo llevo a todos lados, va conmigo a todas partes. ¿Para qué? ¿Por qué está acá? No tiene ningún significado, de nada. Bueno, esa forma de pensar era una forma de pensar que guió al apóstol Pablo a escribir este texto en Filipenses 4, 12 y 13, donde dice así, sé lo que es vivir en la pobreza. Hago un paréntesis. Le habían mandado una ofrenda de dinero para que él se arregle en sus cuestiones personales. Y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a tener hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta idea de la autosuficiencia es un viejo ideal de los estoicos, era una escuela filosófica contemporánea al apóstol Pablo. Entonces ellos deseaban como bien mayor la autarquía, es decir, la autosuficiencia, tanto en el sentido mental como que la persona era independiente de todas las cosas y aún de las personas. Se proponían, por ejemplo, eliminar todos los deseos. Ellos creían acertadamente que la autosuficiencia no consistía en poseer mucho, sino en desear poco. Decían, si queréis hacer feliz a un hombre, no aumentéis sus posesiones, sino reducid sus deseos. A Sócrates le preguntaron una vez quién era el hombre más rico. Me contestó, el que se contenta con menos, porque autarquía o autarquía es la riqueza de la naturaleza. Los estoicos creían que la única manera de llegar a la autosuficiencia era abolir todo deseo, hasta que uno llegaba a una situación en la que nada ni nadie le era esencial. Por otro lado, también tenía un aspecto emocional. Proponían eliminar toda emoción hasta que uno llegaba a la situación en la que dejaba de importarle lo que le sucediera a él o a algún otro.
Epicteto decía, empieza con una taza o con cualquier otro utensilio casero. Si se te rompe, di, no me importa. Pasa a un caballo, a un perro. Si le pasa algo, di, no me importa. Pasa a ti mismo. Y si te haces daño o sufres de alguna manera, di, no me importa. Si perseveras en esta actitud y la mantienes en serio, llegarás a la situación en la que puedas ver sufrir y aún morir a la persona que te sea más querida y decir, no me importa. La meta de los estoicos era abolir todo sentimiento del corazón humano. Ahora, esto se tenía que hacer mediante un acto deliberado de la mente, que veía todo en la voluntad de Dios. Los estoicos creían que no había absolutamente nada que pudiera suceder que no fuera la voluntad de Dios. ¿Te suena familiar esto, verdad? Por muy doloroso que fuera, por muy desastroso que pareciera, era la voluntad de Dios, por tanto, era inútil tratar de resistirse. Uno tenía que endurecerse y aceptar absolutamente todo. Para llegar a la autosuficiencia, los estoicos abolían todos los deseos y eliminaban todas las emociones. Se desarraigaba de la vida el amor y se prohibía el interés. Como dice Glover, un comentarista bíblico, los estoicos convertían el corazón en un desierto y le llamaban paz. Ahora, hay una diferencia entre el estoicismo y lo que dice Pablo acá. Los estoicos decían, aprenderé a ser autosuficiente mediante un acto de mi propia voluntad. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me infunde las fuerzas. De manera que nosotros aspiramos a una cierta forma de autarquía, pero no en la autarquía generada como una fuerza de nuestra propia voluntad, sino como la convicción de que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un sentido final en Dios.